Hola gente de YouTube, bienvenidos a este gran canal de la nación del rock colombiano. En este video les presento la canción titulada Walking on the Moon, versionada por el grupo Complot, pro punk de la ciudad de Medellín. Así que bienvenidos todos y pónganse cómodos, gente amante del rock Colombia. Aquí vamos, rueda intro. Bueno señores, quiero enviarles un gran saludo a los hermanos Henao y quisiera comentarles que no pude contactarlos, fue imposible. Sin embargo, se merecen una mención aquí en la nación del rock colombiano. Bueno, les cuento la historia de Complot. Para muchos pues se preguntarán quiénes son ellos o de dónde salieron o bueno, ahí ustedes se cuestionarán eso, pero para eso están aquí, para yo enseñarles quién fue el grupo Complot. Esta fue una banda de punk que se formó en Medellín en el año 1979. El punk surgió en la ciudad como un movimiento social y contracultural en los años 80. Esta banda interpretaba covers de bandas legendarias del punk como Sex Pistols, The Clash o Los Ramones. Complot nunca llegó a grabar material propio, pero cimentó las bases de la escena punk en Medellín, siendo los pioneros de lo que popularmente se conoce como punk medallo. Acerca de la canción, pues yo sé que muchos de ustedes saben cuál es, pero pues como para entrar más en contexto, es una canción del grupo musical británico The Police, incluida en su segundo álbum de estudio titulado Regata de Blanc del año 1979. De ahí es donde está incluida esta canción protagonista del video. Pero bueno, vamos a hablar más que todo acerca del grupo Complot y su historia, pues lo que pude encontrar por ahí en internet. Les quiero leer esta historia para todos ustedes, así conocer esta agrupación. Importando sonidos de Inglaterra y Estados Unidos, pelados de barrios marginados hicieron una fisura en el status quo antioqueño e incorporaron agresividad en la música que decidieron hacer. La misma agresividad a la que se vieron sometidos y que coartaba la esperanza. El rock pesado se abrió dando paso a conocer lo que se estaba haciendo en el extranjero a través de covers de bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin o Deep Purple, interpretados por Judas, año 1973. En medio de la escasez de iniciativas musicales, otra banda se la jugó y fue titulada Sobredosis, del año 1974. Conformada por 3 hermanos y un amigo, pelados que contaron con todo el apoyo de sus padres para sacar adelante su proyecto. El grupo terminó en 1978 y siguieron tocando solo los hermanos Henao bajo el nombre de Complot, agrupación que, sin saberlo, fue la vanguardia en la escena punk local, tocando temas de Clash, Sex Pistols, Sham 69 o Buzzcock. El punk irrumpió en la ciudad algunos años de retraso más que cuando llegó a Europa y Nueva York. Es así como en 1979 los pioneros del punk colombiano Complot empezaron con este movimiento cultural, esparciéndolo por todo el país, donde no trataban de encajar en las masas modernas sin estrategias de manipulación, solo imitaban los vestigios europeos producto de procesos híbridos estriados por las élites, pues compartían sus mismos ideales de liberación política, yendo en contra de las vanguardias sin importarles las críticas y la ignorancia social, a lo cual eran sometidos por la estirpe gobiernista. En la ciudad de Medellín, a eso de los años 80 del siglo XX, cuando el panorama de la ciudad era desesperanzador y violento, la ira se apoderó de los jóvenes y al asentarse el punk en la ciudad, en aquellos barrios donde no había esperanzas de progreso y los puberes, quienes andaban en busca de identidad y de pares con los cuales compartir su ideología, se encerraban por el miedo a la muerte, liberando sus inconformidades en las 4 paredes de sus casas. El oleaje punkero que recaía sobre la ciudad estaba lleno de sintomatología social y actitudes radicales y furiosas, donde sus personajes parecían estar dando la vida en un pogo, danza punk, y desarrollaban sus utopías de país libre en los parches callejeros. La primera banda de punk local y seguramente nacional pues fue Complot, conformada por los hermanos Henao, que tenían una gran herencia musical. Su padre, un fiel seguidor de la música clásica, y su madre, proveniente de una familia de músicos. Carlos Henao, Mauricio Henao y Juan Henao
habían conocido este nuevo movimiento musical siendo adolescentes gracias a un artículo de la revista norteamericana Circus Magazine, de la cual tenían suscripción directa. En el artículo se nombraba a Sex Pistols, The Clash y The Damned como las bandas líderes de este novedoso movimiento. Tiempo después, y luego de haber intentado por todos los medios, consiguieron el disco Nevermind de Bollocks Here's the Sex Pistols, que los inspiró en gran medida para entender el concepto y la filosofía de esta propuesta musical. Durante esta época la banda fue catalogada como burguesa, por proceder de un barrio de clase media como San Joaquín y por contar con mejores oportunidades frente a otros fanáticos de la ciudad que habitaban en barrios marginales. Los hermanos Henao, fuera de contar con el apoyo directo de su familia, tenían algunos instrumentos y alquilaban otros para poder ensayar e interpretar las versiones de las bandas extranjeras del punk. La banda no dejó ninguna producción musical, pero sí alcanzaron a grabar presentaciones para la televisión nacional. Y a pesar de que en la época los grandes conciertos de estos géneros musicales eran muy escasos, la banda logró presentarse en varios teatros de la ciudad. Pero su actuación más memorable fue en el superconcierto y evento que se desarrolló en la Plaza de Toros de la Macarena, junto con la banda local Phoenix y la norteamericana Argus. La producción técnica de este gran concierto demandó una gran cantidad de equipos de sonido, luces y por otro lado ingenieros de sonido, luminotécnicos, escenógrafos y productores. La gran mayoría de equipos y recursos humanos que no se encontraban en la ciudad debieron ser traídos del exterior, según afirmaría uno de los empresarios de JIV Limitada o HIP. El evento se realizó en la Plaza de Toros La Macarena y contó con la banda gringa de heavy metal Argus, Phoenix y Complot, que cumplieron con la cuota local. El concierto fue patrocinado por Medellín Sin Tujurios, programa del naciente partido político que estaba formando Pablo Escobar. Esta primera generación de punks logró inmortalizar su legado en una compilación de 29 canciones titulada Punk Medallo con las uñas, nombre que hacía referencia a la nula existencia de instrumentos musicales y equipos de grabación profesionales. El único registro audiovisual existente del sonido de Complot se grabó durante un especial realizado por Producciones GES en el año de 1983, donde invitaron a la banda a tocar algunas canciones representativas del punk de la época. Gracias a esa presentación de la banda en espectaculares GES se hizo popular este género y despertó el interés de muchas personas, quienes más adelante harían parte de la naciente escena del punk en el país. Sus registros son escasos y su vida artística fue fugaz. Para hacer música punk en Colombia, los artistas se valían de instrumentos caseros como ollas, radiografías, desechos reciclados, tarros, latas, amplificadores de sonido que eran bafles de equipos, guitarras hechizas y micrófonos de juguete. Pues gracias al rechazo social al que eran sometidos, no tenían dinero con el cual comprar sus instrumentos y su pensar de expresarse a toda costa pesaba más que las precariedades de su vida marginada. No buscaban galardones, ni fama, ni dinero, sino simplemente solo libertad de expresión y justicia. En nuestra religiosa y conservadora patria, el metal y el punk son vistos como algo malo, que no debe difundirse porque induce a las drogas y a la violencia. Por lo que es bueno rescatar en estos dos géneros que se forjaron su vida y camino musical sin necesidad de publicidad y reconocimiento por parte de los medios. Para ellos es un orgullo haber creado un escenario local con identidad cultural, reconocida a nivel mundial como invariable, siempre constante con sus ideologías y bases, a diferencia de los demás géneros que son expuestos por los medios masivos, donde su patrimonio artístico se va perdiendo y van a la vanguardia de las exigencias sociales, teatralizando su origen cultural. La hibridez de ritmos no es problema para el punk, pues sus letras desde hace 40 años aproximadamente son las mismas en todo el mundo. Solo varían las letras amargas de inconformidad y protesta. A los punks se les identifica por su vestimenta, pues es excéntrica y contra la corriente, no se les nota mucha alegría. Son de cresta parada o de cabezas rapadas, chaquetas estrechas llenas de taches, camisetas roídas con el logo de algún grupo local, botas con puntas de acero, cadena y candado en el cuello, tatuajes estilo cárcel y se parchaban en la avenida La Playa en todo el centro de la ciudad de Medellín.
Las bandas que incitaron todo este estilo de vida son principalmente Pestes, NN, Mutantex, Pichurrias, Penny, Paranoicos, Neuróticos, Esquizofrénicos y Los Podridos, entre otros, siendo precedidos por IRA o IRA, Infección Respiratoria Aguda, Fertil Miseria, Humano X, Antitodo, entre otros. Quiero compartirles un dato que de pronto algunos de ustedes no sabían, o bueno, quizás los que vivieron en su época, y es algo delicado, pero hace parte tristemente de la historia. Lo saqué de un artículo en internet y me llamó la atención y quisiera leerles esto. Cuando Pablo Escobar persiguió a los rockeros en Medellín, el patrón, desde sus caletas desperdijadas en la ciudad, veía con malos ojos a los rockeros. Les parecían ateos, drogadictos, satánicos. Iban contra sus convicciones y los empezó a perseguir. Este es un país lo suficientemente godo como para que el rock no pegara con la fuerza que lo hizo en otras partes del continente. Si no fuera por Andrés Caicedo, en Cali, que le pedía a Rosario, su hermana preferida, la única que lo entendió, los discos de los Rolling Stones, nunca hubiéramos escuchado en este platanal el riff endemoniado de Keith Richards. Acá a mediados de los 70s, lo único que escuchaban los jóvenes eran los Graduados, el Burro Mocho, Lisandro Mesa, Labillos y los Melódicos. Los intentos de hacer un rock propio nacional naufragaron en los gloriosos fracasos de bandas como los Speakers, los Yetis, Génesis de Colombia, quienes no pudieron consolidar sus carreras como músicos porque no era serio pensar a finales de los 60s en que uno pudiera ganarse la vida en Colombia siendo un músico de rock. Estaba la violencia, la maldita violencia. En Medellín el rock se volvió algo completamente underground. Las bandas metaleras como Masacre, Blasfemia o Reencarnación tenían que hacer sus propios conciertos en sótanos. Era mal visto en una sociedad completamente traqueta tener tatuajes grises en los hombros, pañoletas en la cabeza y hacer canciones desesperanzadoras que invocaban al suicidio. Además, a muchos de los integrantes de la escena rockera, los grupos de sicarios los fueron absorbiendo o aniquilando. Pablo Escobar desde sus caletas desperdijadas en la ciudad veía con malos ojos a los rockeros. Uno de los pocos lugares donde se podía escuchar música en Medellín era el bar New Order, en la frontera con Envigado, territorio del patrón. En sus múltiples viajes, Carlos Acosta, dueño del lugar, fue trayendo discos exóticos inencontrables de grupos completamente desconocidos en esa época. Gracias a él se escuchó por primera vez a Depeche Mode, a The Cure, a Elvis Costello o a Radio Futura. Los jueves, después de las 8 de la noche, llegaban Víctor García, líder de la banda Nash, Elkin Ramírez, la voz inmortal de Kraken, y Juan José Lopera, o Tato Lopera, quien unos años después crearía Estados Alterados, el primer grupo colombiano en poner un video en MTV. Llegaban a llenarse de vanguardia. El parche empezó a calentarse. El ejército y la policía, alarmados por la cantidad de mechudos degenerados que agolpaban al lugar, hacían redadas, golpeaban a los clientes, requisaban, si encontraban un porro, mandaban a cerrar el lugar. Si la música estaba muy alta, clausuraban. La policía y el ejército en la Medellín de los años 80 también le pertenecían al patrón. Todo era el patrón de patrones, quien ordenaba hasta qué música tenían que escuchar los paisas de bien. Escobar no quería sitios de viciosos. En Medellín se podía matar a un niño de 5 años para no dejar testigos, pero no meterse en una raya de perico mientras escuchaba Joy Division. Una mañana Carlos Acosta llegó a abrir su bar y desde atrás se le apareció el Tuzo, uno de los temibles sicarios de Pablo Escobar, a dejarle claro que las puertas iban a quedar cerradas para siempre. Era julio de 1989, tan solo unas semanas antes de que el paramilitar Henry Pérez disparara sobre Luis Carlos Galán en la plaza de Soacha. El país se desangraba y el rock se apagaba. 30 años después, aunque ya han tocado en el país todos, desde U2 hasta los Rolling Stones, pasando por Paul McCartney, el rock nunca caló. En Medellín, aunque sobreviven bares como Berlín, en donde todavía se dejan escuchar los viejos clásicos de Juanita Dientes Verdes o Los Árboles, el rock ha perdido la batalla contra el reggaetón y el vallenato. Como si la muerte de Pablo Escobar le hubiera sobrevivido la maldición de su sicaria al gusto, como si la muchacha del servicio se hubiera vuelto la dueña de la casa. Esta es una historia del libro La causa nacional de Jacobo Selnick. Tenaz lo que se veía aquí en Colombia en aquellos años. Y bueno, pues ya para terminar este video, por favor, apoyar a los grupos de aquí primero.
Así como hay bandas que nos visitan, aquí tenemos nuestro rock. Así que apoyen a su amigo artista. Yo ya lo he dicho, apoyen a sus colegas, a sus amigos que son artistas. Recuerden ver las otras entrevistas que tengo aquí en La Nación del Rock Colombiano, bandas de los 60s hasta el presente, rock, metal, punk, de todos los colores y sabores. No olvide comentar, compartir y suscribirse, eso es gratis. Tampoco olvide seguirnos en redes sociales y sin nada más que decir, rock y salud de parte del grupo Láser Rock. Hasta pronto, gente. Adiós.